Dios te bendiga. Gracias por regalarme la amabilidad de tu presencia. Gracias por regalarme la amabilidad de tu atención. El día de hoy vamos a empezar una nueva serie de 5 secciones. Y hoy vamos a ver la sección número 1 sobre el tema del fin de todos los seres humanos. Qué gran incógnita ha sido para la humanidad desde tiempos inmemoriales. La mayoría de las escuelas filosóficas han abordado este tema. ¿De dónde viene el ser humano? ¿Por qué está aquí? ¿A dónde va? De eso vamos a hablar a partir de la sección de hoy y en los próximos 5 capítulos. El fin de los seres humanos, obviamente basado todavía en el estudio del libro del Eclesiastés. No te vayas, empezamos. Palabras profundas, palabras fuertes. Al justo y al impío juzgará Dios. Esto nos hace reflexionar porque a veces pensamos que estamos totalmente exentos porque Dios es un Dios tan grande, tan misericordioso, que nos va a pasar por alto como un papá consentidor, como un papá inconsciente. Pero aquí la Biblia es muy clara al decir que Dios va a tomar a cada quien en su lugar, cada quien según sus hechos. ¿Qué te parece si vamos al consejo de la palabra de Dios? Y en el día de hoy voy a leer el versículo número 20 de este capítulo 3 del libro de Eclesiastés. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo así. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Algunos utilizan esta escritura para decir que el ser humano cuando se muere se extinguió, se acabó, pero realmente el día de hoy y a través de estas 5 secciones, estas 5 lecciones vamos a estar estudiando que no es así. Y entonces la Biblia se contradice o no se contradice. No se contradice. Es importante darnos cuenta que el hombre es tripartito. El hombre es materia, es cuerpo, es espíritu, es vida y es alma. Las intenciones, lo profundo, tripartito. Y este versículo que leí habla de la parte material. Y esa parte material, sea en el hombre o sea cualquier otro ser vivo, va a regresar al polvo, porque todos estamos compuestos de los mismos componentes de la naturaleza. Y eso es a lo que refiere aquí. Pero aún hay más. El fin de los seres humanos. ¿A dónde vamos? ¿Por qué estamos aquí? Hoy vamos a abordar parte de este tema. En este versículo que acabamos de leer del Eclesiastés, el versículo 19 del capítulo 3, nos dice que lo mismo le pasa a los hijos de los hombres y a los animales, y parecería otra vez que estamos hablando que cuando ellos mueren se acabó todo. Pero tenemos que volver al contexto del libro del Eclesiastés. El libro del Eclesiastés tiene el propósito de enseñarnos a vivir en este mundo terrenal, en esta sociedad terrenal, de una manera santa.
Hay que recordar que somos hombres tripartitos, materia, espíritu y alma. Y entonces, mientras estemos en este cuerpo, tenemos también que aprender a vivir correctamente en este cuerpo. Y la manera de vivir correctamente en este cuerpo material no es abandonándonos o entregándonos a todo tipo de placeres desordenados, porque eso no hablaría de seres racionales, hablaría de seres totalmente irracionales que no recapacitan en lo que están haciendo. Realmente aquí lo que nos está hablando el libro del Eclesiastés en todo su contexto general es cómo vivir en este mundo terrenal, en este capítulo, en esta etapa humana, en esta etapa material, cómo vivir de una manera santa delante de Dios. El Señor nos habla en su palabra y nos dice, sed santos porque yo soy santo. Porque debemos comportarnos con santidad aquí en la tierra. Y entonces es el Eclesiastés el que habla esto. Cuando estamos abordando el tema del fin de los seres humanos, tenemos que entender primero dónde estamos parados. Y desde el punto de vista material, tenemos que darnos cuenta que desde el punto de vista material, todos un día tenemos que morir. Y cuando esta materia se muere, esta materia se convierte en polvo. Y entonces debemos darle el justo lugar que se merece este cuerpo, que es un cuerpo que Dios hizo perfecto. Dice la Biblia que cuando Él nos hizo, vio que era bueno en gran manera. Y entonces estamos hechos no solamente buenos en gran manera, sino también estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces hay que cuidarlo, hay que protegerlo, hay que preservar este cuerpo, pero todo tiene su justo lugar, porque a pesar de todo, el límite es que el día que fallezcamos, este cuerpo se va a volver polvo. Y ese es el primer punto que debemos de dejar bien claro. Y ese versículo 19, ese es el propósito que nos está diciendo. Entonces, tengamos todo en su justo concepto. La parte material hay que cuidarla, hay que protegerla, hay que mantenerla sana, pero hay que entender que todo tiene un límite porque un día va a fallecer y se vuelve polvo. Y entonces, de ahí, al entender esta parte, que somos formados de tres partes y que la parte material va a tener solamente un propósito y un límite y luego todavía falta lo que le sobrevive, la parte del alma y la parte del espíritu. Y eso es lo que vamos a ver más adelante durante este estudio. En este versículo 21 que acabamos de leer, el Eclesiastés o el predicador, el escritor del libro del Eclesiastés, nos está apercibiendo de que el espíritu de los hombres sube. Hay que recordar que la Biblia nos enseña que cuando es el momento de la concepción, el Espíritu Santo sopla aliento de vida a nuestro ser y entonces cobramos vida. Y dice la Biblia también que cuando nosotros fallecemos, el espíritu regresa a Dios que lo dio. Entonces, de las tres partes que hablábamos, ya abordamos dos. La primera es el cuerpo. El polvo somos y al polvo regresamos, pero el espíritu regresa a Dios que lo dio. Y este versículo empieza con una pregunta, como tratando, número uno, de informar a los que no saben, pero número dos, confrontar a los que saben, pero fingen que no saben. Es verdad que el espíritu de los animales, o eso que les da vida a los animales, es temporal, y eso temporal, cuando el animal muere, se extingue, eso sí. ¿Por qué? Porque la Biblia aquí, número uno, aquí no lo está aclarando. Número dos, lo podemos ver desde el momento de la creación, como Dios por su palabra creó los animales, pero no dice la Biblia que Él sopló
aliento de vida en esos animales, sino que por el poder de su palabra, de nuestro Dios soberano, nuestro Dios omnipotente. Y aquí en este versículo 21 nos aclara que cuando los animales fallecen, se acabó en el caso de ellos, pero en el caso de los seres humanos, un gran misterio, una gran revelación, una gran verdad. El espíritu del ser humano sube a Dios que lo dio. Y entonces, de las tres partes ya sabemos qué pasa con la materia, ya sabemos qué pasa con el espíritu, y ahora necesitamos entrar a ver qué pasa con el alma. En este versículo 22 podemos observar cómo el Eclesiastés, el predicador, el escritor del libro del Eclesiastés, nos hace una referencia sobre la posibilidad o esa derecho o esa opción de que el hombre se alegre en su trabajo. Obviamente el hombre que se puede alegrar en su trabajo es aquel que estuvo trabajando en un trabajo honesto, en un trabajo digno, en un trabajo honorable, un trabajo que si él era empleado era respetuoso de sus patrones, si él era patrón, él era respetuoso de sus empleados y les pagaba un sueldo digno, justo, correcto, oportunamente, suficiente para mantener a su familia. Y si era un trabajo no material, si era un trabajo de apoyo, de colaboración, un trabajo que se hacía con amor, con toda la disposición de dar lo mejor, dice la Biblia que debemos hacer las cosas como para Dios, porque realmente a Él es al que servimos en todo lo que hacemos, porque todas las autoridades son puestas por Dios. Y entonces dice que aquella persona que hace el trabajo conforme a la palabra de Dios se puede alegrar. Fíjate qué profundo es esto. Hay personas que se la pasan toda una vida laboral renegando y sufriendo porque tienen que ir a trabajar. Y esto no está bien. El trabajo debería ser algo que te cause a ti alegría, diversión. Hay gente que me pregunta, oye, ¿no te aburres de tu trabajo? Y le digo, no, al contrario, imagínate, me encanta mi trabajo y aparte me pagan por divertirme todo el día. Sea en el ministerio de los exploradores del rey o sea en mi trabajo secular, claro que no me cansa. Imagínate todas las bendiciones que Dios me da por hacer lo que me gusta. Y posiblemente alguna vez no nos ha gustado lo que hacemos. Pero si es la misión que Dios nos ha dado, entonces pidámosle a Dios que nos dé ese amor, que nos dé esa satisfacción, que nos dé ese placer, que nos dé ese gusto por hacer las cosas, que podamos amar lo que hacemos, porque amar no es un sentimiento incontrolable que llega y no lo puedes evitar. Amar es una decisión, es un compromiso, es un acto consciente y voluntario. Porque el que ama aún y cuando haya defectos en lo amado, lo entiende y lo ama con más fuerzas para que sea mejor. Sea una persona o sea una labor, sea una misión, sea un compromiso, el objeto de tu amor es algo que te impulsa a seguir adelante ayudándolo y haciéndose uno, sean en una relación humana o sea en un compromiso a la visión que te ha dado en específico. Qué importante es que el hombre pueda alegrarse en su trabajo, porque esa es la parte que le corresponde a él. Termina este versículo diciendo, ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Después de alegrarnos en este trabajo, en esta misión, durante este tiempo, hay más. Porque la muerte no es extinción.
la muerte es separación. Y seguramente ya lo has captado a este momento, porque hablamos que somos seres tripartitos, que somos creados al momento de la concepción, pero al momento de la muerte nos separamos. Y el polvo al polvo, el espíritu a Dios, y el alma es la que ofrece cuentas. El alma eres tú, lo que piensas, lo que decides, lo que tú sientes, lo que tú anhelas. Esa es tu alma, tu esencia, ese eres tú. Y esa alma es la que va a rendir cuentas. Por eso hace esta pregunta. Y pasamos al último punto. ¿Qué va a pasar con esa alma? Hemos llegado al final de esta primera sección sobre el fin de los seres humanos, y el tema de hoy es: la muerte es inherente a la vida. No te lo había dicho, ¿verdad? Pues es importante, después de hacer primero esa recapitulación o poner sobre la mesa las cosas claras, que concluimos el tema citando el título. La muerte es inherente a la vida. La muerte es separación de esta vida terrenal. Fíjate lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25. Hablando Jesús, le habla a Marta, la hermana de Lázaro. Lázaro había fallecido, y Jesús le dice a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Palabras de Jesús, porque había fallecido el hermano de Marta y de María. Y esto es lo que Jesús les está recordando en estos días de pandemia, en estos días de tribulación, en estos días de enfermedad. Muchos seres queridos han partido. Pero si ese ser querido murió en los brazos de su Salvador, si ese ser querido aceptó a Jesús en su corazón y le dijo: Señor, toma mi vida y hazla de nuevo, entonces esa persona murió en Cristo. La palabra del Señor dice en el Evangelio de Juan que a todos los que le recibieron les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. También dice la Biblia que el alma que pecare, esa alma morirá. Y estamos en la tercera parte que constituye a un ser humano, el alma. El alma que peca, ese alma debe morir. Sin embargo, cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, fue para tomar mi lugar y tomar tu lugar, para que tú no tuvieras que morir y yo no tuviera que morir, porque Él llevó en la cruz del Calvario los pecados de toda la humanidad. Sin embargo, es importante este requisito que dice la Biblia, que quien lo recibe en su corazón, que confiesa con su boca y creen que en su corazón que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, que ascendió al cielo y está a la diestra de Dios Padre, preparando moradas eternas para ti y para mí, y está pronto a regresar. Tal vez hoy, si lo creemos y lo recibimos, si cambiamos de vida y nos volvemos a caminar tras las pisadas del Maestro, seremos hijos de Dios. Y los que son hijos de Dios, entonces, aunque mueran a esta materialidad, aunque mueran a esta realidad humana, ellos no van a permanecer ahí. Ellos no van a estar ahí permanentemente en esa separación temporal. Porque la Biblia dice que al toque de la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Después los que hayamos quedado seremos transformados y iremos a las nubes juntamente con Él. Palabra de Dios, es palabra de Dios. Mira que dice Jesús al terminar el versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. El fin de todos los seres humanos es que no van a morir eternamente. Un día van a resucitar, dice el profeta. Algunos van a resucitar
para vida eterna en el cielo y otros van a resucitar para condenación perpetua. Y esto no es el propósito de Dios. Dios no quiere que nadie sea castigado, no quiere que nadie sea castigado. Por eso mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Sin embargo, quien lo rechaza, entonces está rechazando la única opción, el único boleto que tiene para la salvación. No digo que yo lo haya logrado, sino que caminamos por fe. Y tú debes de caminar por fe y yo debo de caminar por fe, porque el Señor Jesús lo dijo: el que cree en Él vive y no morirá eternamente. Dijo Jesús. ¿Crees esto?